A ver, vamos a arrancar con algo que ayer me llamó la atención. Si tienes el comunicado, mi querido Carlitos y Javi, por favor, pónganlo. Empecemos con eso porque fue antes de conocer la reacción del ministro del Interior, ¿no? Y si tienes, Javi, pásame por interno también, que ya entre tanto mensaje y tanto chat se me extravió. Le mando un saludo cariñoso y cordial también al coronel Galo Moscoso, hincha del Nacional. Hoy he venido con los colores de su equipo, coronel. Le mando un saludo. De esos militares patriotas, ¿no?, que tiene el Ecuador, de los que todavía quedan. Hay muchos como él, por cierto. Bien, este es el comunicado que ayer publica la bancada de Construye. Gracias, Javi. La bancada de Construye publica este comunicado. Se habían reunido, ¿no?, en días anteriores los legisladores que forman parte de esta organización política que es lo que antes se hacía llamar Ruptura de los 25, partido político liderado por María Paula Romo, aunque ella esté tratando de pasar con un perfil más bajo, pero finalmente es la dueña del partido, ¿no?, que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio, que con gente buena no tenía un registro electoral y necesitaba de un partido de esos. Además, ojo con esto, a propósito de esta pugna que hay entre el Consejo de Participación, la Corte Constitucional, ahora también se ha metido la Fiscalía, que es todo herencia de ese legado nefasto y desastroso que nos dejó el trujillato y la transitocracia en este país. La señora María Paula Romo y sus acólitos, entre esos Roldán y Norman Ray, recuperaron el partido en la etapa del trujillato y gracias al Consejo Electoral, herencia del trujillato, porque su organización política, al no haber alcanzado nunca un buen resultado electoral y los mínimos que establece la ley para poder mantener el registro, perdió justamente su categoría de organización política. Pero vino el trujillato, vino el CNE del trujillato, la señora Romo hizo todo lo que tenía que hacer cuando además manejaba todo el poder y el CNE del trujillato le dijo a la señora Romo, tenga, le devolvemos el partido político. Entonces aquí tenemos a Construye, que es lo que antes se hacía llamar Ruptura. Así que ahí sí pongamos nomás del comunicado para no seguir desviándome. Gracias, Carlitos. Un mes del asesinato de Fernando Villavicencio, interrogantes sin respuestas y la necesidad imperante de transparencia. A medida que se cumple un mes desde el asesinato de Fernando Villavicencio, la organización política Construye exige respuestas claras y transparentes a una serie de interrogantes que continúan sin respuestas. Estas preguntas no solo son cruciales para el esclarecimiento de este caso, sino que también son fundamentales para la integridad de nuestras instituciones democráticas. En el discurso, maravilloso, lindo. Yo suscribo las palabras de Construye. Preguntas sin respuestas. 1. Operativo de seguridad. ¿Quién dirigió el operativo de seguridad el día del asesinato de Fernando Villavicencio? 2. Cercos de seguridad. ¿Quiénes establecieron los 3 cercos? ¿Quién era el oficial al mando en cada círculo y qué disposiciones se emitieron a cada uniformado? 3. Orden de servicio. ¿Quién elaboró la orden de servicio para ese día y sobre qué información de inteligencia, apreciación e informes se basó esa orden de servicio? 4. Coordinaciones de tránsito. ¿Qué coordinaciones se realizaron con instituciones de tránsito para cerrar la vía al momento de la llegada y evacuación del candidato? Relaciones internacionales y asesoramiento externo. En medios de comunicación de Colombia, un ex oficial de policía de ese país, el general Vargas, manifestó haber sido asesor de seguridad del gobierno del señor Lazo. Y la gente de Construye dice, nos preguntamos, 2 puntos. ¿Quién lo contrató? A este general Vargas. Y 2, ¿cuánto se le pagó y qué partidas presupuestarias se usaron para cancelar sus servicios profesionales? Además, el general Vargas de Colombia ha declarado conocer al autor del atentado, pero no estar autorizado para revelar su nombre. Se ha solicitado rendir la versión al oficial colombiano.
se preguntan eso. Si se ha solicitado ya rendir la versión a este oficial colombiano, el general Vargas. ¿Qué relación tiene el general Vargas, colombiano, con el denominado cura Saavedra, ex oficial de inteligencia de la ex Senaín, y con el ex ministro del Interior José Serrano? Sobre las detenciones y procedimientos técnicos, ¿quién fue el oficial que dirigió el operativo de captura de los detenidos por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Cómo se localizaron técnicamente a los ahora detenidos? Y este documento lo firman todos los asambleístas electos por la organización Construye. Son preguntas y son dudas absolutamente razonables las que tienen los señores de estos integrantes de la bancada de Construye, pero yo sí quisiera partir de un hecho que además ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, porque ha sido absolutamente público. Y porque esto no es que ahorita mismo, porque estamos leyendo el comunicado, se me ocurre a mí decirlo, y porque yo no soy partidario de Villavicencio, porque no soy afín a la organización política que lidera la señora Romo, o porque no es de mi agrado una figura política como el general Carrillo, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con hechos concretos. Yo no estoy hablando acá de presunciones, ni de hipótesis, ni de tesis que se me ocurren a mí inventarme en este momento que estoy haciendo este comentario a partir de ver este documento y este comunicado que han publicado el día de ayer los integrantes de la organización política que apoyaron la candidatura de Fernando Villavicencio. Todas las preguntas que tienen los señores de Construye son absolutamente razonables y son preguntas que seguramente se las habrán planteado ustedes y que por supuesto nos las hemos planteado nosotros también. Ahora, en el contexto de la primera vuelta, y quisiera primero, antes de ir a eso, atar todas estas preguntas que formulan los señores de Construye, que apuntan a saber todos los detalles en torno al operativo de seguridad, que estaba, además ustedes conocen perfectamente bien, a cargo de la fuerza pública, de la policía, y a través de la policía y la fuerza pública estaba en manos del Estado, del gobierno nacional. En manos de Correa no estaba la seguridad de Villavicencio. En manos de la señora González o de Andrés Arauz no estaba la seguridad de Villavicencio. En manos del alcalde de Quito, de la prefecta de Pichincha, no estaba la seguridad de Villavicencio. Por las preguntas que se formulan los propios partidarios de Villavicencio, como conclusión, primera conclusión, sacamos de que la seguridad de Villavicencio estaba en manos de la policía y del gobierno nacional. Por las declaraciones que han dado los familiares del señor Villavicencio y por declaraciones que han dado quienes en su momento han dicho ser los abogados de la familia del señor Villavicencio, quienes han señalado como principal responsable de lo sucedido al gobierno nacional. Y yo les decía hace un momento que esto no es porque a mí se me ocurre hacer el comentario en este momento, que me voy a inventar cosas, sino que voy a empezar a comentar con ustedes y a conversar, y si ustedes tienen por ahí alguna cosa que a mí se me escapa, porque me falla la memoria a veces, me van recordando y yo voy haciendo mención a los detalles o a las cosas que ustedes han visto, que nosotros hemos visto porque han sido públicas y porque las conocemos, durante esta etapa de casi un mes a partir de aquel evento totalmente desafortunado y lamentable que vivimos los ecuatorianos aquel 9 de agosto, que sin lugar a dudas marcó un antes y un después, no únicamente en la elección presidencial, y lo cual sí se vio reflejado en los resultados, sino también para la democracia ecuatoriana, significó un antes y un después, para la historia política de este país, por supuesto, marcó un hito ese 9 de agosto. En la primera vuelta, aquel acontecimiento lamentable
fue utilizado por las mismas personas que hoy señalan al gobierno y a los responsables de la cápsula de seguridad de Villavicencio. Ese mismo círculo se encargó, incluso irresponsablemente, de señalar posibles nombres que estarían detrás, según ellos, del asesinato de Villavicencio. Hubo un aparato comunicacional, el mismo aparato comunicacional que durante todos estos años ha respaldado a los gobiernos de Moreno, de Lasso, al Trujillato, etcétera, etcétera, que sin prueba alguna, sin más argumentos que su propio sesgo, ocurrido el acontecimiento, voltearon a ver y dijeron, los culpables fueron ellos. Pruebas, cero pruebas. Argumentos, únicamente el sesgo y la animadversión política que pueden tener en contra de una determinada organización. Como antecedente también, digamos, podríamos entender que había una permanente confrontación entre Villavicencio y lo que denominan el correísmo. Que eso pueda provocar un magnicidio es otra cosa. O sea, rival político al que iban a enfrentar y estaban enfrentando ese momento en el contexto de una campaña política, y lo iban a enfrentar en las urnas. No me lo estoy inventando yo, busquen ustedes un artículo que ha publicado en los últimos días el doctor Santiago Basabe en un portal digital. Hasta antes de aquel acontecimiento, la candidatura de Fernando Villavicencio era una de 8, era una candidatura que estaba peleando entre el cuarto, quinto puesto. Terminó metiéndose en el tercer lugar. Y esto lo han explicado, no en este espacio, el periodista que hace opinión, lo han explicado gente que se dedica permanentemente a la investigación política, a la opinión política, al análisis político. Que tiene que ver con un voto con mucha carga sentimental, emocional, que está rodeado de un evento absolutamente doloroso como es el asesinato y la muerte de una persona, de entrada, y después, obvio, primero el ser humano, la persona, y después el candidato, el actor político. A partir de ahí construye, se convierte en la segunda fuerza política de este país. Dice Santiago Basabe en su editorial o en su artículo, hay un resultado de un sistema político putrefacto que beneficia la mediocridad y ahuyenta los méritos. Yo suscribo plenamente esas palabras, porque tienen que ver con lo que mencionaba hace un momento, que detrás de ese voto que obtiene incluso las listas de asambleístas de Construye, está el capital político de Villavicencio, no de los candidatos que probablemente muchos de ustedes ni siquiera conocerán. Ni siquiera los propios electores de la lista 25 y Construye conocerán a sus representantes que van a ir a la asamblea, ya después los irán conociendo, pero es que eso tiene que ver con ese voto absolutamente nostálgico y emocional del que no estoy hablando yo ahora, sino que lo han mencionado todos los analistas cuando les han preguntado por qué es que Construye se convierte en la segunda fuerza política de este país, cuando antes la ruptura no había alcanzado por sí misma ni una sola curul, sino únicamente cuando fueron en alianza con Alianza País y cuando estaban cobijados por ese capital político que tiene Correa y que tiene la Revolución Ciudadana. Pero volviendo a los acontecimientos de la primera vuelta, simpatizantes de Villavicencio, cercanos a Villavicencio, militantes de gente buena, de Construye, medios de comunicación, periodistas, yo, por cosas de la vida, al siguiente día del 9 de agosto, cuando venía a la radio, antes de escucharle al profe iba haciendo zapping y puse en un noticiero de una radio de acá de la capital. Y el periodista, ¿saben qué decía en su comentario? Decía que la Revolución Ciudadana seguramente debía estar saltando de la alegría, de la felicidad, porque habían matado a Villavicencio. Eso decía un periodista
en una radio de acá de la capital. Con eso lo que daba a entender el periodista es que sobre la Revolución Ciudadana se pesaban todas las dudas de que serían ellos pues los autores intelectuales de dicho asesinato. Y eso empezaron a hacer muchísimos otros periodistas, medios de comunicación, con un aparato que no estaba únicamente acá en el Ecuador, porque hubo una intervención realmente brutal de gente que hace opinión y de medios de comunicación del exterior también. Claro que acá nos sintonizamos nosotros, digamos, radios colombianas o canales de televisión peruanos y de tales, pero los cortes a través de el TikTok, a través del Twitter, a través del Instagram o a través del WhatsApp o las cadenas de mensajes nos llegan al paso. Entonces había un montón de periodistas, de analistas de Colombia, de Perú, de Miami, de todo lado, que empezaron a generar una corriente en la que directamente los responsables eran una organización política. De hecho, era Correa el responsable de este asesinato, para esta gente. Construyeron todo un encuadre perverso, como lo han hecho durante todos estos años. Y no solo a partir de lo que puedan hacer con un teléfono celular, una computadora o un portal digital de noticias. En este país, a partir de publicaciones falsas en las redes sociales, el siguiente paso era que la fiscalía y la función judicial empiece a operar para perseguir, para encarcelar, para silenciar, para aniquilar personas y reputaciones. Ahora, la gravedad acá es mucho mayor porque todo esto ocurre en medio de un contexto totalmente político y de una campaña electoral excepcional, por supuesto, como es esta, porque no era una elección a la que todos los ecuatorianos teníamos en el calendario. Llegó enero del 2023 y nadie estaba, todos estábamos pensando en hacer la dieta, ¿no? El nuevo año, pero nadie estaba diciendo, es que en agosto vamos a ir a elecciones. No, pues no estaba en el presupuesto de nadie el escenario que estamos viviendo ahora. Y todo lo que hemos pasado y hemos vivido es completamente excepcional, son cosas nuevas, además, y que no hemos sabido procesarlas del todo bien. Y con la irresponsabilidad que les menciono, de gente que hace opinión, que se sienta al frente de una cámara y de un micrófono y que empieza a señalar culpables. Ahora yo entiendo, y hay una duda, insisto una vez más, totalmente razonable de la bancada de legisladores que señalan al responsable de la seguridad de Villavicencio, que era la pregunta que la familia de Villavicencio se hizo la misma noche del evento. ¿Por qué no estaba el carro blindado? ¿Por qué no esperaron a que llegue el carro blindado? ¿Por qué hubo personas que tenían un perfil de riesgo incluso menor que Villavicencio, que tenía, entiendo, un perfil del 97% de riesgo, según su tío? Y personas que tenían un perfil menor de riesgo le sacaban por la parte de atrás, por la cochera, qué sé yo. Y a Villavicencio le sacaron por la fachada principal, por la calle principal, etcétera, etcétera. Un montón de dudas que se formuló la familia esa misma noche, pero pocos se hicieron eco de esas dudas que hoy sí, nuevamente, la propia organización política que auspició la candidatura de Villavicencio se hace eco. Pero esa noche no, esa noche había que politizarlo todo y había que decir, es que como los rivales políticos de Villavicencio eran estos señores, entonces ellos son los culpables. Pero ahora estamos hablando y estamos entendiendo de que había un responsable de la seguridad, sí, el Estado, el gobierno. Y que había una fuerza pública que estaba a cargo del operativo de seguridad, de los cercos de seguridad, de las órdenes de servicio, de las coordinaciones con la autoridad de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera.
Y recordarán ustedes que también a manera de spot publicitario, con pauta en redes sociales, el candidato que reemplazó a Villavicencio en la contienda electoral, Cristian Zurita, salió a dar los nombres de 5 exasambleístas como los posibles responsables intelectuales de la muerte y del asesinato del candidato Villavicencio. ¿En qué quedó eso? ¿Por qué no incluyen a esos 5 nombres en este documento, en esta carta, qué sé yo? ¿Por qué cambiaron todo el tiempo de relatos? ¿Por qué cambiaron todo el tiempo de discurso? ¿Por qué manosearon? ¿Por qué siguen manoseando? ¿Por qué siguen manipulando un caso tan grave y tan delicado como este de la manera en la que lo han hecho? No los contendores políticos de Villavicencio, que algunos podrán decir, me parece que el análisis del resultado partiendo de aquel acontecimiento del 9 de agosto no estaba bien. Ok, pero estamos diciendo que sí influyó, y no solo porque es nuestra percepción, o la percepción de Correa o de Marcela Guiñaga, que en una entrevista en un canal de televisión también mencionó ese acontecimiento. No lo están diciendo solamente ellos, que son integrantes de la Revolución Ciudadana, lo están diciendo quienes hacían las encuestas, quienes interpretan los datos, que fue así. Pero dejemos de lado eso, el análisis político del resultado a partir de aquel lamentable acontecimiento. Hablemos de lo que nos dejó el acontecimiento y de cómo en la misma organización política que auspició a Villavicencio se han ido generando fisuras, rupturas, unas escaramuzas que son irreconciliables entre la gente de Construye y la gente buena, como se hace llamar, y que han ido a buscar al coronel Gutiérrez para conformar otra bancada, porque no se sienten parte de Construye y de la organización política que es de propiedad de la señora María Paula Romo y que ahora está liderada por Patricio Carrillo. Una cantidad de diferencia de criterios, de posturas entre lo que opina Cristian Zurita, lo que opina en su momento también la propia esposa de Villavicencio, que tenía una disputa además familiar con sus cuñados, con sus cuñadas, etcétera, etcétera, que ese es un tema en el que nosotros no nos vamos a meter, pero que también lo hicieron público, porque ni ustedes ni yo supiéramos de estos problemas familiares si es que ellos mismos no los hubieran subido en redes sociales. Porque yo no estuve afuera de donde velaron a Villavicencio poniendo el oído ahí para escuchar las peleas entre la familia. A mí no me interesaba, ni me interesa, pero lo hicieron públicos. ¿Quiénes? Ellos mismos. Y ahora todo el país lo sabe. Pero más allá de las broncas familiares están las broncas políticas. Y está también esta diferencia de tesis que manejan Vanegas, que maneja Zurita, que antes eran, Vanegas era muy cercano a Villavicencio, ahora salen los propios integrantes del grupo más cercano a Villavicencio a decir, ojo que Vanegas no era tan cercano a Fernando, pero en la asamblea operaban juntos. A mí tampoco me interesa saber qué tan cercano era Vanegas a Villavicencio, problema de ellos. Pero tienen una cantidad de diferencias, una cantidad de discrepancias, y no se ponen de acuerdo en torno, insisto una vez más, a un tema tan delicado. Lo único que hace esto es llenarle de más opacidad a un asunto sobre el cual el país entero demanda saber la verdad. Sobre este asunto el país entero demanda saber la verdad de los hechos y de los acontecimientos. Y a partir de ahí, el día de ayer, el ministro del Interior, Juan Zapata, ha adelantado que el informe sobre el asesinato de Fernando Villavicencio está listo, que al final es una evaluación de la orden de servicio, que es justamente lo que demanda la gente de Construye, y que en las próximas horas Zapata y el gobierno harán una consulta a la Fiscalía para definir y decidir si es que van a hacer público o no este informe. Escuchemos lo que dijo Zapata. Esta es una declaración que le dio al periodista Enrique Alcíbar el día de ayer. Recurrente, ¿para cuándo estará el informe
que usted ofreció entregar respecto al asesinato de Fernando Villavicencio? A ver, el informe ya está listo. Eso ya lo hemos venido diciendo, la Dirección General de Inteligencia, que al final es una evaluación de la orden de servicio, de lo que se ejecutó ese día. No es un informe investigativo. El informe investigativo, por lo que hemos hablado hoy, que el COESCOP demora hasta más de 60 días de poder hacerlo, eso continúa a asuntos internos. Sin embargo, lo que yo les he dicho, en las próximas horas yo tendré que hacer la consulta a quien es la titular de la investigación, que es la Fiscalía General, por la posibilidad de este informe hacerlo público, porque no queremos entorpecer las investigaciones. La policía es sumamente transparente. Hoy estamos lanzando un plan de transparencia, por lo tanto aquí no tenemos que esconder absolutamente nada. Sin embargo, también este informe aclara muchas dudas de gente que a veces generan, digamos, conclusiones o conceptos que la pericia y lo que determina el informe quizás puede aclarar, pero como le digo, nosotros tenemos que ser respetuosos de la decisión y de lo que se nos indique a través de Fiscalía, que es la titular de la investigación, y de lo que nosotros pedimos comprensión al pueblo ecuatoriano. No quisiéramos entorpecer lo que se está investigando. Ahora, si es que el informe, que obviamente no puede generar conclusiones, porque podríamos entorpecer, determinar lo que pasó, las actividades que se hicieron, la Fiscalía considera que no tendríamos problema, no tendríamos ningún inconveniente de hacerlo público, como yo les dije, con el mando y con mi presencia. Ese informe lo hizo Inteligencia de la Policía, ese informe lo hizo el FBI. Finalmente, más allá del anuncio y de la supuesta llegada y un par de reuniones que mantuvo el FBI con la Fiscalía, ¿cuál ha sido el trabajo que ha hecho esta institución a la que el gobierno de Ecuador recurrió, el FBI de los Estados Unidos, como una muestra más de la inutilidad de nosotros y de nuestras instituciones? Fuimos a los Estados Unidos, tac, señores, nosotros no podemos resolver este tipo de cosas, vengan a que nos ayuden, nos den haciendo los deberes. Entonces, este informe es de Inteligencia de la Policía, es del FBI, ¿o de quién es este informe que supuestamente, según el ministro del Interior, está listo? Hace un anuncio que genera expectativas, y yo coincido plenamente con quien ahora mismo le hace públicamente al ministro Zapata el llamado de que antes de que terminen contaminando más todavía este asunto, hagan público el informe, para saber a qué conclusiones han llegado los mismos señores de inteligencia. Sobre este tema en particular. Quiero cerrar el comentario nada más, porque no hemos abordado mucho sobre este tema. Les he visto, sí, a los compañeros de la tarde, al Juan Carlos y al Adrián, comentar mucho sobre esto. Ayer, de hecho, hicieron un recorrido sobre todos los rostros, los nombres, las caras de quienes hace 2 años salieron a hacer abiertamente campaña por Lasso y hoy están haciendo campaña por Noboa. Esas son cosas que nos ayudan a mantener fresca la memoria de los ecuatorianos. Los ecuatorianos que a veces, entre uno de nuestros defectos suele estar siempre tener memoria de corto plazo. No sabemos olvidar cosas y es bueno que hagamos estos ejercicios de memoria para tener fresco lo que pasó hace no mucho tiempo, hace 2 años atrás nomás. Yo no he abordado mucho sobre estas cosas que ya vamos encontrando, lo que sí les decía ayer, de que las luces ahora se posan ya sobre Noboa. La primera vuelta, él y su compañera de fórmula pasaron casi desapercibidos, se metieron en segunda vuelta, increíblemente fuera de todos los pronósticos que mucha gente manejaba o manejábamos, porque como decíamos ayer con nuestro primer invitado, en algún momento de la primera vuelta, para segunda estaba, primero, capaz y no había segunda vuelta, después para segunda vuelta estaba González frente a Yacu, a Topic, a Otto y hasta Villavicencio, según sé datos, ¿no? Y de pronto, se metió Noboa. Entonces ahora ya las luces, las cámaras, los flashes se posan sobre Noboa, y en esta carrera se van encontrando una serie de contradicciones, de incoherencias también, entre lo que decían y lo que hacen, entre lo que representan realmente y lo que dicen ser, porque dicen somos de centro izquierda, pero tienen como compañera de fórmula una persona que tiene como postulados tesis de la más extrema de las derechas, ¿no? Y en las últimas horas me he encontrado con una declaración que realmente me ha sorprendido y que creo los ecuatorianos debemos tomar en cuenta, sea que tengamos o no en este momento
decidido cuál va a ser nuestro voto, porque creo que hay que demandar a las organizaciones y a los actores políticos un poco más de responsabilidad y de coherencia con sus actos, con sus decisiones, porque en juego está el país, no está en juego la directiva con el respeto que se merece cualquiera de los miles de barrios que tienen nuestras ciudades, pero no está en juego la directiva barrial de una ciudad. No está en juego la directiva de un club de fútbol. No está en juego la directiva de un gremio de profesionales, está en juego el país. Y nos encontramos perlas como esta de la señora Verónica Abad, compañera de fórmula del candidato presidencial Daniel Noboa. Yo le digo, no puedo decir estaré con Daniel toda mi vida, porque vamos a tener cosas distintas de pensamiento, ¿verdad? No podemos pensar igual. Sin embargo, lo que tiene que permanecer es el no faltar, primeramente, el respeto mutuo y obviamente, como cualquier relación, no solamente de parejas, sino de empresarios, de socios, de lo que se vaya haciendo en unidad. En un momento dado hay diferencias y que hay que saberlas tratar. Entonces el diálogo es algo que con Daniel ponemos sobre la mesa cuando hay cosas que no estamos de acuerdo entre lo uno y lo otro, porque pensamos también distinto, ¿sí? Y bueno, esperamos que en un gobierno también haya la misma empatía, sobre todo de algo acordado, ¿no? Porque yo no me pudiera unir a una persona que rompe compromisos, que rompe su palabra, que no en realidad de cierta forma va a apoyar a la idea con la cual yo en este momento estoy aportando a su campaña. Y he sido siempre muy clara, no es que Daniel me escogió, no. Yo escogí apoyarle a Daniel con todo mi capital político de 24 años para apoyarle en los temas que él está de acuerdo conmigo. Entonces es el desarrollo económico, es fomentar el bienestar para las familias, apoyar a las mujeres, apoyar a los jóvenes, que ese es en realidad algo que personalmente me desafía durante 20 años. ¿Cuál será el capital político de la señora Abad? No tengo idea. Yo la vengo a conocer ahora y la identifico ahora. Ni siquiera en la primera vuelta se le había puesto como mucha atención, por lo que yo les mencionaba antes. Siempre ocurre que las campañas, los medios de comunicación incluidos, le ponen mayor atención al que va primero, segundo, tercero, cuarto, con alguna expectativa, al quinto, pero no más. Y esta era una candidatura que tenía 4% de intención de voto y que después nos sorprendió a todos los ecuatorianos, cierto es, pero ahora les estamos conociendo. Entonces yo, por ejemplo, no sé cuál sea el capital político de la señora, que además fue funcionaria del gobierno de Lazo. Dice que ella fue la que decidió apoyar a Noboa y que no Noboa elegirle a ella como compañera de fórmula. No son gobierno, no sabemos si es que van a ser gobierno, porque eso lo van a decidir ustedes y nosotros en las urnas el próximo 15 de octubre, pero qué mala nota que desde ahorita se empiecen a notar diferencias entre quienes deberían ser compañeros de fórmula, porque así funciona un binomio. El binomio es de dos. No es que la señora es del binomio de Noboa, no, ella es la compañera de fórmula. Y el binomio de ADN es Noboa-Abad. El binomio es un equipo, son dos, pero acá vemos que esos dos no han estado tan de acuerdo.